Bueno, un saludo nuevamente a la audiencia Sin Culillo a lo Político. Hoy tenemos una invitada especial que nos va a hablar de algunos temas de esos dolores de micropolítica que también existen en la Universidad Nacional en otras dimensiones. Así que bueno, nada, pues profe, si nos regalas tu presentación para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias Ivonne por esta oportunidad. Yo soy Rocibel Prieto Silva, soy hija de un campesino de la vereda Corales de Guatavita, Cundinamarca, y de la hija de una costurera nacida en Flandes, Tolima. Y pues soy una gran afortunada de haber podido ingresar a una universidad pública a estudiar, y desde hace 25 años trabajo como profesora en planta, también con ese privilegio de ser de planta de esta universidad, la Universidad Nacional de Colombia, teniendo pues los orígenes que tengo, que pues digamos que no eran nada alentadores para que la hija de una de estas personas pudiera llegar a un cargo de estos. Esa es, así a grandes rasgos, mi presentación. Gracias, profe. Qué bueno, porque eso también visibiliza cómo la universidad pública sí que es importante para que pues la diversidad de lo que hay en el mundo haya una movilidad social y que realmente haya una posibilidad para esas personas, sí. Mi papá no tuvo la oportunidad de estudiar. Mi papá es huérfano, producto de la violencia de las épocas de los liberales y conservadores. Su madre murió asesinada cuando él tenía 2 años, se quedó con su abuela hasta los 5 años y de ahí para allá le tocó hacerse la vida solo. Esa es una de las cosas que a mí me gusta contar. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo entré a estudiar acá en la Universidad Nacional, yo pagaba la matrícula más alta. Y como tenía un hermano que también estudiaba acá en la universidad, ambos pagábamos las matrículas más altas. Él tenía un descuento por ser hermano, pero siendo hijas de este tipo de personas, de campesinos, de personas con unas condiciones, pues básicamente teníamos que pagar muchísimo más que lo que pagaba el hijo de un profesor. Y pues esas diferencias marcan bastante en las posibilidades que tenga realmente uno de ingresar o no a la universidad, de continuar uno con los estudios o de continuar más bien en la vida laboral y desechar la vida académica. Entonces, digamos que esa es una de las primeras elementos de micropolítica que les dejo para que la analicen. Correcto, profe, que además es uno de los temas que se están debatiendo con la constituyente universitaria, porque pues imagínese, hace más de 25 años y es una situación que más o menos permanece en algún sector del estudiantado, ¿no? Sí. Profe, empecemos con este tema que nos convoca hoy sobre esos dolores de micropolítica que permanecen acá en el cuerpo docente de la Facultad de Enfermería en la sede de Bogotá y sobre todo, digamos, como cuáles son esas realidades del cuerpo docente acá en la Facultad de Enfermería. Bueno, yo lo que quiero de pronto hablar es que existen muchísimas desigualdades que se convierten en desigualdades injustas y por tanto inequidades. Cuando hablamos de que hay profesores ocasionales y hay profesores de planta, pues obviamente esta es una división gravísima, ¿cierto? De profesores que no tienen la posibilidad de tener pues todo lo de seguridad social y vacaciones y demás cubierto, ¿sí? Y pues muchas veces nos dicen, es que ustedes los de planta, y nos meten a todos allá en el costal de que los de planta, y resulta que no es tan así. O sea, los de planta como tal también tenemos una gran diversidad. Y esa diversidad hace que no seamos iguales los profesores de planta de las áreas de ciencias humanas, de ciencias, de derecho y ciencias políticas y del área de la salud,
medicina, nutrición, odontología, enfermería. No, ¿sí? O sea, no es lo mismo cuando, por ejemplo, yo en mi ejercicio como profesora, yo estoy en el área de salud pública y pues digamos que mi decisión es que los estudiantes realmente traten de vivir lo más cerca de lo real, la experiencia de la salud pública. Entonces yo estoy con mis estudiantes en la subred sur, la subred integrada de servicios de salud sur de acá de Bogotá, tiene 4 localidades que son Sumapaz, Tunjuelito, Usme y Ciudad Bolívar. Eso quiere decir que 7 de los estudiantes que están en el grupo grande, que pueden ser 80, 90 de esa asignatura, van conmigo a ese lugar y de martes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día, es lo que dice el horario, debemos allí estar haciendo actividades prácticas para ganar pues, las competencias del aprendizaje en esto. Entonces, pues básicamente estamos en esta situación de que no todos los profesores vamos a donde está en la vida real, no todos los profesores nos ocupamos de las problemáticas y vivimos, y pues el solo hecho de desplazarnos, el solo hecho de que el estudiante y el profesor se tienen que desplazar fuera del campus a cumplir con unas labores de, primero de transportarnos, de llegar a un área dispersa. Muchas veces, por ejemplo, Usme y Ciudad Bolívar tienen áreas rurales en donde pues uno sabe a qué hora se va, pero no sabe a qué hora se regresa. Sin embargo, el estudiante le dice, profe, pero yo a la 1 tengo quiz o tengo parcial. Si yo llego después de tal hora, ya pierdo el almuerzo. Y entonces pues uno está presionado, oiga, o trato de hacer mi práctica en este lugar, o me quedo más bien con las condicionantes que se tienen por el estudiante para poder hacer esto. Entonces realmente hay una situación que son los currículums de los programas académicos, que tienen unas particularidades, ¿sí? Que se deben cumplir, que no todas las facultades tienen las mismas, ¿no? En geografía pues se suben a un bus y se van y viajan por días. En ciencias se meten a un laboratorio y hacen y utilizan una serie de insumos y de recursos que incluso pueden ser peligrosos riesgosos para su vida. Pero por lo menos en enfermería nosotros tenemos que estar de martes a viernes de 7 a 12 durante más o menos 2 meses para completar esta práctica. Y puede ser variada. Yo duré 19 años yendo a salas de cirugía con 7 estudiantes de primeros semestres, que implica un riesgo muy alto por los niveles de conocimientos que tiene el estudiante, por los niveles de complejidad que se manejan en las salas de cirugía y por las condiciones mínimas que hay dentro de los sitios de práctica. Por más de que uno quiera estar en lo mejor, pues uno no tiene tiempo para ir al baño. Si ya llegó sin desayunar, no desayunó. Si usted tiene que llegar allá en su carro, pues tiene que mirar a ver a dónde lo parquea, pagar su parqueo. Debe pues obviamente el pico y placa estar desde las 6 de la mañana en ese lugar. Entonces, el PTA no contempla eso. El PTA no le contempla a usted cuántos son sus tiempos de desplazamiento, si usted desayunó o almorzó, no le interesa eso. Si yo salgo del sitio de práctica después de haber, no sé, si estoy en la montaña, caminar, no sé, atender de pronto a algunas personas de la comunidad, resolver, involucrarme de pronto en sus propios dolores. Y luego tengo que estar aquí en clase a las 2, de 2 a 6. Pues entonces uno dice, oiga, ¿cómo así que hay profesores de otras facultades que ellos solamente tienen unas horas específicas en la semana y unas horas y que ya con eso terminan? Entonces yo siento que hay unas grandes desigualdades que hacen que uno no pueda, a la vez de estar en todo eso, hacer investigación y extensión y fuera de eso publicar
y, no sé, tener familia, tener vida social. Yo creo que todas esas cosas lamentablemente no se tienen en cuenta y yo sí creo que es necesario que con los procesos que se están haciendo se tenga en cuenta realmente todo eso como bienestar, ¿sí? Porque pues nos sacan, no es que eso es académico, ¿sí? No, bienestar es, oiga, de verdad usted cuántos estudiantes realmente podría tener en una determinada práctica cuando los estudiantes son de determinados semestres y tienen que alcanzar determinadas competencias. Entonces, eso nos hace distintos, diferentes, pero nos unen en un PTA en donde además nos lo tienen por porcentaje y ya. Y lo que uno ponga en ceros, así uno lo haga, le queda en ceros y queda como una actividad que uno hizo gratuita, ¿sí? Ad honorem, por el honor de estar en la universidad, sí, por amor al arte. Entonces, o por la vocación, porque esa es otra cosa que nos saca, ¿no? Ustedes, como la vocación de la enfermería, entonces por vocación, entonces recíbame este otro curso. ¿Qué hemos tenido, por ejemplo, nosotros en enfermería específicamente? Nosotros en el 2009 tuvimos una reforma académica en la que el currículo de enfermería pasó de ser de 4 años, o sea, de 8 semestres, a 10 semestres. En donde la mayoría de los estudiantes que cursaban esos 8 semestres, muchos salían en esos 8 semestres y muy pocos usaban 1 o 2 semestres más. A una dinámica actual, que pues no tengo las cifras exactas, pero sé que los estudiantes duran mucho más de 10 semestres, ¿cierto? Por cuestiones de que el estudiante actual pues trabaja, estudia, tiene familia, ¿sí? Y nosotros nos mantenemos en una mirada de que acá se tiene que estar de tiempo completo, ¿sí? Entonces, como le digo, el estudiante tiene que inscribir una asignatura que es de 7 a 12, de lunes a viernes, de martes a viernes, y otra cantidad de asignaturas, y uno le pregunta al estudiante cuántos créditos tiene, y le dicen, profe, tengo 18, tengo 20, tengo 23 créditos, y uno le dice, bueno, ¿y a qué horas vive? Sí. ¿Sí? Entonces, y trabajo, y hago esto. Entonces, realmente, tanto para el estudiante como para los profesores, hay una sobrecarga. Yo creo que esa sobrecarga no ha sido dimensionada, no ha sido medida, y está subvalorada. Entonces nos quedamos con el cambio que hubo en el 2009, donde estábamos de 8 semestres a 10 semestres con los mismos profesores. Opa. O sea, con la misma planta docente, porque supuestamente está congelada. No encontramos en ninguna parte en donde se habla del congelamiento, pero sencillamente no hay más puntos docentes para que hayan más personas que asuman eso. Eso quiere decir que el número de profesores ocasionales cada vez se va incrementando, ¿sí? Y tenemos momentos en que los estudiantes solo cursan asignaturas con profesores ocasionales, ¿sí? Ok. Ya. Porque es así, digamos, la situación. Entonces, de eso pasamos también a que no solamente ofertamos enfermería en Bogotá, de que en Bogotá pues podríamos pasar de haber tenido primero, no sé, 50 cupos, 80 cupos, y ahora en el último ingreso dice que entraron 130, que esos no todos se matriculan, pero pues ¿con qué estudiantes hacemos eso? ¿Sí? Entonces, realmente es una situación que es sorpresiva. No sabemos cuántos estudiantes realmente vamos a tener cada semestre en cada una de las asignaturas prácticas, porque depende del número de estudiantes que se matriculen, del número de estudiantes que ingresen a primer semestre, de los que de pronto pierden algunas asignaturas y se van quedando por el camino. Y entonces, digamos que eso hace que no tengamos facilidad en la planeación y que siempre tengamos que acudir a la figura del docente ocasional. El docente ocasional de enfermería tiene unas particularidades muy distintas al docente ocasional de otras áreas,
Ok, Sí. profe. Y pues con todo respeto me convierto como en vocera de ellos porque he sido coordinadora de asignaturas en donde ha habido contratación de ocasionales. Soy compañera de profesores ocasionales en las asignaturas en las que compartimos, pero básicamente pues son invisibles, ¿cierto? Y entonces pues el profesor ocasional no tiene un asiento dentro de la facultad, no hay una oficina donde diga, venga, aquí puede llegar y utilizar un computador, aquí se puede reunir con sus estudiantes y por lo general son profesores que como van a estar en las asignaturas prácticas en su mayoría, pues son personas que trabajan. Ser profesor ocasional es algo adicional a lo que ellos hacen usualmente, que es tener su trabajo en una clínica o en un hospital o en otra área ambulatoria o de salud pública, en donde de pronto están en la noche en el turno y básicamente escogen estar en la mañana con estudiantes. Quiere decir que salen de un turno en donde cierran a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana inician con estudiantes. ¿Sí? Entonces, pues queda la inquietud para todo lo que tienen que hacer, bañarse, cambiarse, desayunar y alistarse para eso, cómo lo hacen, en qué momento descansan para poder llegar a cubrir el turno, ¿cierto? Pero no quiere decir que nosotros vayamos a decir, no, entonces ahora no contratemos profesores que trabajen de noche, porque obviamente pues algo se van a inventar, pero igual las personas lo hacen, tienen que hacerlo. También tenemos estudiantes que son auxiliares de enfermería, que trabajan como auxiliares en las noches y que tienen que estar en otros sitios de práctica a las 7 de la mañana. Y entonces tenemos también esa dificultad para que el estudiante logre llegar realmente a su práctica a las 7 de la mañana y pueda empezar. Estas son dinámicas que yo creo que no se tienen de pronto en otras carreras, ¿sí? En otros programas académicos y que lamentablemente no se han realmente valorado para que realmente hayan ajustes a ese tipo de situaciones. Entonces, pues básicamente el profesor ocasional cumple sus horas, ¿cierto?, de práctica, y si tiene que hacer alguna revisión teórica o algo, pues tienen que buscar a ver en qué lugar del hospital o de la institución donde se encuentran se reúnen con los recursos que hayan en ese lugar y digamos que la universidad no le brinda pues todo el resto de recursos para la evaluación, para revisiones en internet o algo así, no, todo es con los recursos del profesor, su computador, su teléfono y demás. Pero esa misma es la situación de los de planta. Los de planta también tenemos que, pues si yo estoy en la subred sur, no sé, hoy estoy atendiendo un comité local en Ciudad Bolívar, pues yo tengo que irme por mis propios medios a ese lugar. Básicamente todas mis comunicaciones y demás son a través o de mi celular y de una tablet si me arriesgo a llevarla, ¿sí? Y digamos contestar correos y todo lo que toca hacer administrativamente, porque eso no para la llegada de una cantidad de cosas de que toca para allá. Entonces, y llegar aquí a la universidad, mirar a ver si uno alcanza o no a almorzar para llegar a involucrarse en una clase que de pronto puede ser distinta a la temática que uno estaba viendo en la mañana, para involucrarse con los estudiantes de 2 a 6. Y donde uno recibe el estudiante que no alcanzó a almorzar, que llegó corriendo de la práctica, que si llovió viene mojado y que no durmió más de 3 horas en la noche y que usted tiene que mirar a ver cómo hace para que esos 30 o 40 estudiantes logren el aprendizaje de lo que usted está tratando de compartir. Esa es como... No, profe, esa es como... La veo yo como una cadena de fenómenos estructurales, de problemas que además tienen mucho que ver con la precarización docente, como usted lo dice, en esa cadena entre profes planta y no planta y el bienestar de estudiantes y con las particularidades de la carrera de enfermería.
Además, porque, profe, yo creo que sí es bien importante lo que usted dice, no hay particularidades. Si bien somos una universidad, todo ese manejo de los programas de trabajo académico y el reconocimiento, por supuesto, también económico de eso, debería pensarse también un poco en términos de esas particularidades. No podemos homogeneizar pues todo para estar todos en la misma colada. Y pues le estoy hablando del pregrado. El posgrado, tenemos unos posgrados que son en las noches, que los llevan algunos profesores y que eso implica que el profesor estuvo en práctica en la mañana en un lugar con los estudiantes de pregrado y luego en la noche, en la franja de 6 de la tarde a 9 de la noche, va a tener estudiantes de posgrado, de unos posgrados y otros que son de fines de semana, porque pues lamentablemente también para el sector de salud en general y de enfermería en particular, es muy difícil que les den permiso para que estudien entre semana, para cambiar turnos, y entonces básicamente se concentran los sábados para que se pueda, viernes y sábados, para que puedan tener las presencialidades de los posgrados. Entonces, si uno es profesor de pregrado y de posgrado, pues eso se le amplía con el tema ya sea o de la parte nocturna, o de la parte del sábado, o del momento en que el estudiante que uno tenga, por ejemplo, si yo tengo asignados estudiantes de tesis, de maestría o de doctorado, pues eso hace que yo prácticamente tenga que también tener en cuenta el horario que ese estudiante tiene de su hora laboral, porque por lo general son enfermeros que trabajan turnos y los turnos son una cuestión que ya es una cuestión del orden también del sector salud laboral, que tiene unas condiciones muy complejas de falta de dignificación laboral, que realmente se confronta cuando llega a la parte de ser estudiante y ser trabajador, ¿sí? Para ese estudiante y para uno que es profesor, pues cómo hacer para comprender también y lograr ajustarse. Muchas veces le toca a uno sábado, domingo, festivo, porque es el momento en que de pronto el estudiante también puede. Es en esas situaciones en las que nos movemos. Adicional a eso, pues tenemos proyectos de extensión que figuran en otros horarios. Y la investigación, yo soy líder de un grupo de investigación en salud perioperatoria hace 25 años, y pues el trabajo que se hace desde los semilleros, con los estudiantes, hasta hace muy poco fue reconocido ese trabajo que se hace, que es extra PTA, no está dentro del programa de trabajo académico, lo que se hace con los grupos de investigación, básicamente tampoco, y pues la productividad, si se observa, pues vamos a quedar en que no somos tan productivos como otros de otras áreas, ¿cierto? Porque ¿A qué horas? Porque a qué horas, porque no es lo mismo tener la posibilidad de publicar, de llevar investigaciones que lleven pues a unas publicaciones, investigaciones que lleven a unas publicaciones rigurosas y demás, con las condiciones que tenemos, ¿sí? Porque pues además los temas que se manejan de investigación pues implican también seres humanos, pacientes, comités de ética, otras cosas que de pronto no se tienen tanto y tan riguroso en otras áreas. Así que pues así a grandes rasgos es un poco, y pues el día no tiene sino 24 horas, el año no tiene sino 365. Y uno vive un promedio de... Y entonces pues uno dice, si uno realmente uno pudiera presentar el programa de trabajo académico de lo que uno realmente hizo, dista mucho de lo que uno tiene aprobado, porque uno tiene muchísimas más cosas que hace que no están reflejadas allí. Yo personalmente las coloco en mi programa, en mi informe de actividades anual que se hace, pero pues eso no tiene ninguna repercusión para decir, oiga, hay que contratar más personas, hay que abrir los cupos de profesores de planta que puedan tener esto. Y pues básicamente eso ha llevado que casi que la contratación de profesores de planta ahora se haga más profesores de cátedra 5 y de cátedra 7,
que profesores como yo, que ya estoy en dedicación exclusiva desde hace muchos años, y que pues digamos uno podría decir, no tengo tiempo para irme a otro trabajo, ¿sí? Porque estoy en dedicación exclusiva o en tiempo completo con la universidad, pero las personas que están en 0,5 y 0,7 es para que básicamente puedan estar en prácticas y todo el resto que quieran hacer, pues lo pueden hacer, pero fuera de jornada. Ahí también hay otra situación y es que nos generaron una división, todos los acuerdos, el 1, 2, 3 con los anteriores, yo entré con el 0,45 por allá de hace mucho tiempo, y todos esos han ido modificando, se han ido modificando, con el acuerdo 0,16 pues se generó pues esto de los puntos de los profesores con cátedra 0,5, 0,7, y pues básicamente si uno revisa eso en términos salariales, pues prácticamente ganan más o menos lo mismo que nosotros que estamos en dedicación exclusiva, que estamos en 44 horas versus quienes están de 21 horas. Entonces, pues, muchas personas han dicho, oiga, va a ser mejor pasarnos a 0,7, pero hay unas restricciones, ahí hay algunas cosas que se deben solucionar, que se deben revisar, que se deben aclarar y que debemos mirar, así como también el escalafón docente, porque yo soy profesora de planta, dedicación exclusiva, titular, con tenencia de cargo, y hasta donde yo me vi por ahí en una tabla, soy la que menos gano salarialmente dentro de esa categoría, y que hay personas en otras categorías como profesor asociado, en otro tipo de dedicaciones, que ganan incluso muchísimo más de los que estamos en esta otra. Entonces, pues yo pensaría que el escalafón debería ir acorde a la experiencia, a la antigüedad, a otra serie de elementos, y que eso pues debe ir en correlación con la categoría que se tiene. Entonces, pues, y pues que haya realmente una carrera docente, que una persona que ingrese nueva pues pueda realmente hacer una carrera, y no, porque muchas veces entran y de una vez entran casi que en la última categoría. Entonces eso genera realmente muchas desigualdades. Claro. Y las desigualdades, pues primero que todo se miran en la parte salarial, ¿sí? Luego en las cosas que se hacen, ¿cierto? En qué puedo hacer y qué disponibilidad de tiempo. Desde que yo ingresé, soy profesora de pregrado, dicto aspectos básicos en el pregrado, pero hay quienes pueden decidir, no, yo quiero llegar y de una vez voy para posgrado y me quedo en posgrado, y ahí puedo manejar mejor mi tiempo, pero pues digamos que no debería haber ese tipo de rivalidades, disputas y diferencias, porque debería haber espacio para todos. Claro. Profe, y justamente esa era mi siguiente pregunta, y es la manifestación de la desigualdad en la misionalidad docente. Entonces acá, ¿cómo se vive? Ya nos relata usted un poco este tema salarial de los puntos y tal, pero por ejemplo hay reglas claras para eso que usted señala, como escojo a dónde, qué materias, qué dedicaciones, cómo le hago ahí, o cómo se ven esas desigualdades, tanto pues ya obviamente en lo salarial como en otros temas, y no sé si con otras profesiones de la salud. Sí, no, o sea, realmente es necesario que se analice eso más a profundidad, porque somos muy diversos, ¿sí? No es lo mismo, no sé, llegar y decir yo tengo estudiantes de primer semestre y estoy todo el tiempo en la facultad, en el campus, en la sede de Bogotá, en donde usted fácilmente llega, parquea su carro y aquí tiene más o menos unos elementos donde usted puede moverse, tener una disposición de sanitarios, de cafeterías y demás, ¿cierto? A cuando usted ya está diciendo, no, tengo estudiantes que por primera vez van a ir a su práctica, no son de Bogotá, no se saben manejar, vienen con muchos problemas económicos, psicológicos, como están ahora los estudiantes, y tiene 10 días de práctica para que aprendan tantas cosas. Entonces, eso no
no hay realmente una decisión de que uno diga, oiga, turnémonos eso. Turnémonos eso de que todos podamos decir, oiga, todos tenemos la posibilidad de ir con esos estudiantes a que aprendan eso, turnémonos esa situación, ¿sí? Porque realmente, o valorémosla y cambiémosla, porque realmente yo siento que la práctica es la que hace al maestro y yo siento que deberíamos ampliar más los espacios de práctica que de teoría para los estudiantes, pero eso implica también unos momentos más de bienestar tanto para estudiantes como para docentes. Entonces, no es que esté eliminando o invisibilizando el personal administrativo, pero realmente perdimos todas las posibilidades que teníamos administrativas antiguas. Antes teníamos la posibilidad de una secretaria, de alguien que le ayudara a uno, no sé, si tenía uno que hacer algunas llamadas, algunas cartas, eso se perdió, eso lo tiene uno ahora que hacer. O sea, para mí el cambio de la torre de enfermería aquí me lleva a muchísimos cambios desde el punto de vista administrativo que me toca hacer directamente a mí. Y que la parte administrativa básicamente hace el apoyo para la parte de la dirección de la facultad, pero no para la parte docente, ni para la parte de investigación y extensión. Eso nos toca cubrir todos los trámites y todo el tema que es demasiado complejo y de muchísimo documento para poder hacer algunos elementos de investigación y de extensión. Entonces, pues todo eso se ha ido más acumulando también a otras cosas que uno tiene que hacer como profesor, ¿cierto? Entonces, pues digamos que sí, o sea, esas desigualdades sería muy bueno que se revisaran. Yo no le puedo dar una respuesta así muy certera, muy clara, porque la diversidad es mucha. Sí. La diversidad es mucha y casi que cada quien se casa. O sea, yo soy profesor de esto desde que llegué a la universidad hasta que usted se pensiona, ¿sí? Y no hay esa posibilidad de decir, oiga, mire, modifiquemos, cambiemos, estoy recargada en esto, tratemos de compensar, de ser un poco más solidarios. Pero no, la idea no es esa, la idea tampoco es de ser solidarios en repartirnos las cargas, sino, oiga, se necesitan más personas para que la carga esté distribuida equitativamente. Y equitativamente, no igualitariamente. Entonces, yo siento que eso son elementos del bienestar que muchas veces se desdibujan y nos dicen, no, esos son condiciones contractuales o eso es de la cuestión académica. Y no, a mí me parece que se necesita entender que el estudiante sale de su casa a 4 o 5 de la mañana para llegar a una práctica o aquí a la universidad y no lo recibimos ni con un vaso de agua, ni una aromática. Por el contrario, le decimos, no, el edificio no está abierto, espérese. Y el estudiante está que necesita entrar al baño y no porque es que el edificio está cerrado, todavía no porque las clases empiezan a tal hora. Yo siento que es muy necesario el tema del bienestar para todos por igual como seres humanos, sin distinción de que es estudiante de pregrado, de posgrado, es que es administrativo por OPS o no por IPS, es que es un docente ocasional o no, o es un profesor de planta, o es un directivo o no. Todos tenemos derecho a mínimamente la posibilidad de otras cosas mínimas en el bienestar para empezar una clase. O sea, si yo estoy en una clase de 7 de la mañana a 12 del día, lo mínimo es que uno diga, venga, nos sentamos un momentico porque es que estamos de pie. Sí. ¿Sí? Porque si estoy en la parte teórica, los estudiantes están sentados y yo, profesor, estoy de pie. ¿Sí? Vamos un momentico a hacer un receso y volvemos, pero el receso es ir a comprar en unas máquinas que son supremamente caras para el estudiante y el estudiante escasamente cargan agua, no cargan. Y uno les ve que no han desayunado, que no hay eso. Y cuando ya está uno en práctica, es de 7 a 12,
en la institución que sea, en el hospital que sea o en la montaña donde sea, pero es de pie, es todo el tiempo. Si estoy atendiendo pacientes, es camine a donde tengo los pacientes, donde están, ¿sí? Los estudiantes y los profesores. O sea, es una labor que es distinta a otras profesiones, a otras carreras. Y con una sobrecarga, y es que usted va a estar con pacientes que tienen problemas y está con un estudiante que también tiene unas situaciones. Entonces uno está tratando de resolver la situación que tiene el paciente más la situación que tienen sus 7 estudiantes. Entonces eso hace que sea un poco más complejo y que pues se necesita mirar un poquito más con lupa todas esas situaciones, que pienso yo que no es lo mismo que las otras. Profe, no, pues yo le agradezco esa perspectiva que usted nos da y estoy segura que seguramente esto va a llegar a todo este proceso de constituyente universitaria. Nos vamos también a seguir encargando de eso y de visibilizar todos estos dolores, porque realmente ahí ustedes tienen una doble responsabilidad, ¿no? La responsabilidad frente a pacientes y la responsabilidad frente a estudiantes. Y esa sobrecarga y cuando se vive y cuando se disfruta de la vida como metidos en esa cadena. Profe Rosibel, le agradezco muchísimo y bueno, pues nos seguimos viendo sin culillo y le agradezco infinitamente esta entrevista. Bueno, muchas gracias. Quedan muchas cosas ahí en punta para poder profundizar y demás, pero pues digamos que como para dar un contexto así general, amplio, para ver qué reacciones se tienen. Sí. Y poder en cualquier momento, con mucho gusto, hacer la profundidad necesaria. Con mucho gusto. Muchas gracias. De acuerdo, profe. Muchas gracias.